Bueno, y acá entonces, desde acá también de vuelta, quiero contarles también de otros alimentos que están muy incorporados en nuestra dieta, súper aceptados en nuestra dieta, entonces que es un alimento problema porque no es bueno para la salud, no le hace bien ni al cuerpo ni a la mente, es un alimento tabásico y encima súper adictivo. ¿Y qué alimento es? Son las harinas refinadas, ¿bien? ¿Por qué digo refinadas? Bueno, primero, ¿a qué me estoy refiriendo con harinas refinadas? Me estoy refiriendo a las harinas que uno compra del supermercado, esa que es una harina blanca, o a las harinas que uno compra en general en los productos de panadería, y las galletitas también de supermercados, ¿bien? ¿Qué pasa con estas harinas? Bueno, estas harinas en general son de trigo. La harina de trigo tiene una proteína que se llama gluten, que la contienen también el centeno, la cebada y la avena, ¿bien? Pero la que más de todas estas cuatro contiene gluten es la de trigo. Bueno, entonces por un lado, ¿qué le pasa a estas harinas? Bien, antes, hasta el siglo XIX, las harinas, sobre todo la de trigo, se mezclaban con otras harinas y frutos secos y no eran harinas refinadas, ¿sí? Se molían en molinos de piedra. Ese molino de piedra conserva las tres partes importantes de un grano entero y genera una harina buena, de calidad, con nutrientes. Lo que pasa actualmente es que se usan molinos con las paletas de metal que en el proceso de molienda se pierden estos tres nutrientes importantes de los granos enteros, que son trigo, centeno, cebada y avena. Y en ese proceso de molienda con estas paletas industriales se pierden todos estos elementos. Además, la industria produce una harina que es blanca porque en algún momento esta harina blanca era mucho más comerciable que una harina un poquito más negra. Actualmente sabemos que es una harina malísima porque no tiene ningún tipo de nutrientes, tiene muchísimo gluten y tienen índices glucémicos altos. Entonces, ¿qué pasa con estas harinas? Por un lado, este proceso de molienda que hace que esta harina refinada no tenga los elementos, los nutrientes más importantes de este grano entero. Eso por un lado. Por el otro lado, el alto contenido de gluten. Por el otro lado, que tienen altos índices glucémicos. ¿Y qué se refiere el alto índice glucémico? Bueno, es la capacidad de un alimento de producir una respuesta glucémica elevada en el organismo. Eso conlleva, o sea, yo me como, por ejemplo, un producto de panadería, no sé, una factura, mi organismo va a elevar la glucemia, se va a elevar la glucemia muchísimo, por lo que se va a producir una respuesta insulínica muy rápida y un pico insulínico muy elevado. O sea, se va a secretar mucha insulina, va a haber mucha insulina circulante que hace que la glucosa entre en la sangre. Esto, si yo lo mantengo en el tiempo y esto lo hago una conducta del día a día, a como 4 veces harinas de este tipo por día, esto para el organismo es mortal, porque siempre voy a estar con una insulina súper elevada y eso me puede llegar a llevar a tener diabetes y todas las enfermedades de esa camada, o sea, obesidad, sobrepeso. Bien, o sea, los alimentos con altos índices glucémicos no son buenos para la salud bajo ningún tipo. Eso por un lado. Por otro lado, hay una enfermedad que se llama celiaquía, que es una enfermedad que genera un síndrome de mala absorción de tipo crónico y tiene muchísimas sintomatologías, ¿bien? Puede dar osteoporosis, puede dar anemia, puede dar tiroiditis, puede dar alteraciones en el comportamiento, alteraciones en el crecimiento. Y puede una enfermedad celíaca no diagnosticada y no tratada, puede llevar también a un linfoma intestinal, que es un tumor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La enfermedad celíaca tiene muy amplio los síntomas que puede dar y además puede ser una enfermedad celíaca bien constituida, con todos los síntomas, o ser una enfermedad que solamente genera, por ejemplo, hinchazón, gases, distensión, estreñimiento.
¿sí? Entonces uno tiene que estar muy, muy atento. ¿Por qué? Porque es una enfermedad súper infradiagnosticada. O sea, no se diagnostica mucho. Porque en general la gente, si más o menos tolera esa hinchazón y esos gases, nunca consultan, siguen comiendo la harina, no se diagnostica y uno en realidad es alérgico al gluten. ¿Y por qué uno puede ser alérgico al gluten? Y bueno, puede ser por en sí la proteína que genera alergia, por el consumo abusivo que tenemos de estas harinas, y en segundo lugar porque el gluten, digamos el trigo, ha sido muy modificado genéticamente. Dentro de estas harinas que tienen gluten, el que más ha sido modificado genéticamente es el trigo. Y esta modificación genética, el cuerpo cuando lo consume lo sensa como algo súper extraño y por eso genera inflamación y por eso se pueden generar este tipo de alergias. Entonces, ¿qué es la recomendación que voy a darles con respecto a las harinas? Si ustedes pueden conseguir una harina de grano entero, que es cuando el grano ha sido molido de una forma tal que conserve las tres partes nutricionales que tiene un grano entero, y que sea sobre todo un grano, si va a ser de trigo, que no sea modificado genéticamente, o sea que sea un trigo orgánico, uno puede consumirlo, ¿sí? Fijarse de no consumirlo 4 veces en el día, que es lo que uno a veces acostumbra, porque consume a la mañana, come unas tostaditas, al almuerzo se come unas pastas, al mediodía, a la merienda se vuelve a comer una tostadita y a la cena también se come unas pastas y encima con pan en la salsa. Ese es el problema de nuestra ingesta de harinas, ¿no? Que lo sobrecargamos al cuerpo con un montón de gluten que no está bueno. Entonces, si uno va a consumir este tipo de harinas, que sean harinas de grano entero, con trigos que no sean modificados genéticamente, eso es lo mejor. Y igualmente fijarse en las cantidades que uno consume, ¿sí? Si uno tiene estos síntomas que más o menos uno los tolera, hinchazón, gases, estreñimiento, cada vez que consume una harina de este tipo, fíjese porque puede tener alguna alergia que no llegue a ser una celiaquía, pero sí es una alergia al gluten. Entonces, retirando ese alimento que genera estos síntomas molestos, se resuelve la enfermedad, así que es muy sencillo. Los otros granos, centeno, cebada y avena, contienen menores cantidades de gluten y además no han sido modificados genéticamente, las semillas en general. Así que bueno, tener en cuenta esto a la hora de elegir alimentos, empezar a disminuir este consumo de harinas que no son buenas, pero para nada, para la salud, y fijarse si realmente a uno este cambio lo hace bien, le hace tener mayor energía, menor sueño, mejor humor. Es una prueba. Si uno continúa haciendo lo que viene haciendo desde hace un montón de años, va a siempre tener los mismos resultados. En cambio, si uno modifica lo que hace, puede tener otros resultados. Así que no está mal hacer la prueba. Les dejo un abrazo enorme y muchas gracias por escucharme. Espero que realmente esta información les sirva. Si quieren aportar algo, si les interesa saber algo más, también pueden comentarlo acá en la página o escribirme a mí privadamente. Y les dejo un gran abrazo. Saludos. Chao, chao.